Buenos días, queridos amigos y todos aquellos que nos están mirando y nos están sintonizando en esta hora para hablar acerca de la Biblia. En mensajes anteriores hemos visto la necesidad de tener la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica, y la oración en medio con el cual podamos venir con nuestras necesidades, problemas y actitudes de agradecimiento delante de nuestro Dios. En el estudio pasado vimos acerca de que los requisitos para la salvación es fe y arrepentimiento. Y hoy vamos a hablar acerca de una necesidad muy importante: ¿cuán seguro estamos de esa salvación? Para comenzar, les diremos que la salvación es un regalo de Dios. No es algo que el hombre busca y que el hombre alcanza. Nunca lo alcanzaría, nunca lo lograría. La salvación es un regalo de Dios. Por tanto, si por gracia soy salvo, entonces tenemos que tener la completa convicción de que la salvación no la perdemos. Bíblicamente, la salvación no se pierde. No tenemos un texto bíblico, ninguno, en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento para decir que un escogido de Dios, que uno salvo, pierde su salvación. Pero ¿qué pautas me da la Biblia? Bueno, la Biblia sí habla de textos que hablan acerca de la seguridad de nuestra salvación. Primero, antes de entrar en los textos bíblicos, quiero decirle algo: que nuestro Dios es un Dios de carácter, de palabra, de firmeza. Es un Dios que dice que Él no es hijo de hombre para que mienta y para que se arrepienta. Es un Dios completamente que podemos encontrar seguridad en sus palabras. La palabra de Dios no dice una cosa en un lugar y después en otro texto, en otro lugar de la Biblia, dice lo contrario. No. La primera característica de la Biblia es inerrante, no tiene errores, pero la Biblia también es su propio intérprete. Entonces, vamos hoy a redefinir el concepto de la seguridad de la salvación y que no se pierde. Pero primero, mi querido amigo y querido hermano, usted debe de entender algo muy importante. Recuerde que nuestra naturaleza, nuestro pecado, es un pecado que nos ha apartado de Dios en el pasado. Nos estuvo lejos de la realidad con el propósito con el cual Dios nos creó, el sentido correcto de la vida. Ahora, recordemos que somos nacidos de nuevo, pero tenemos una lucha con ese viejo hombre, con esa carne que está aún en nosotros. Entonces, esa lucha, ¿cuántas veces en el año la tendremos? La tendremos hasta el día de nuestra partida. ¿Y qué texto bíblico yo puedo decir? ¿Qué respaldo yo puedo decir que esa lucha es real? Esa lucha que siente usted, que siento yo y que sienten todos. Bueno, vamos a la Biblia, porque el mismo apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 7, nos habla de esa lucha constante que él tenía. Romanos capítulo 7, en el versículo 19, dice la Biblia lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago esto, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado y que mora en mí. Y Pablo continúa añadiendo en ese mismo capítulo acerca de esa lucha constante que él encontró en su cuerpo, es decir, y el espíritu, la lucha entre el espíritu y el cuerpo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en esta vida, vamos a experimentar que vamos a tener una lucha entre la carne y el espíritu. Dice la misma palabra, ahí lo podemos observar, que ambos se oponen para que no hagan lo que quieren. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Todos los días de nuestra vida. Pero eso garantiza de que perdemos nuestra salvación. Eso garantiza que nosotros dejaremos de ser salvos. Nos dice en algún texto de la Biblia que si hacemos el bien, somos salvos, pero si caemos, cometemos un error, perdemos la salvación. Pero cuando nos arrepentimos, volvimos a alcanzar la salvación, volvimos a tener un error, volvimos a perder la salvación. No, es como decir, 7 de la mañana alcancé la salvación, a las 9 la perdí porque cometí un error, a la 1 de la tarde volví a reconciliarme con Dios, ya tengo salvación, a las 4 de la tarde volví a cometer un error y volví a perder la salvación. ¿Acaso el Dios que nosotros tenemos funciona de esta manera? ¿El Dios de la Biblia funciona de esta manera?
Bajo ningún concepto. Dios es firme en su palabra. De tal manera que Él nos garantiza que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará, trabajará con nosotros hasta que hacer de nosotros el hombre a la estatura conforme al propósito de Dios, conforme a su voluntad. Es una lucha la cual todos experimentamos. La experimentó el apóstol Pablo, la experimentó los discípulos, la han experimentado millones y cientos de millones de cristianos hasta el día de hoy que estamos viendo este video y participamos de este estudio, tú y yo. Por tanto, mis queridos hermanos, no tenemos ninguna autoridad para decir bíblicamente de que la salvación se pierde. Ahora, y usted me dice, pero yo escucho de algunos que dicen que sí, que la salvación se pierde, que la salvación no es segura, que podemos cometer errores y que la Biblia sí habla de la pérdida de la salvación. Bueno, vamos al texto más profundo bíblicamente que habla acerca de un pasaje que si no lo interpretamos y si no vamos al texto original en griego, difícilmente podamos entender lo que dice, pero vamos a analizarlo. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fuesen hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Bueno, aquí habla de un texto muy interesante, pero no se refiere a un cristiano auténtico, no se refiere a un cristiano redimido. Vamos a explicar esto, vamos a explicarlo por paso. Dentro de la puerta hacia adentro de la iglesia, nosotros no podemos saber quién es la persona que entra y cuál es su motivación y cuánto tiempo estará tratando de lograr un objetivo para su propio beneficio. Nosotros no podemos decir que todo el que entra de una puerta hacia adentro, dentro del templo, son cristianos. ¿Podemos evitarlo? No podemos evitarlo. Tampoco Jesucristo evitó que Judas Iscariote estuviera entre los discípulos del Señor. Él participó, él estuvo, él miró, mas sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios. Si eso fue con Jesucristo, ¿qué más con nosotros hoy día en nuestras iglesias? Y esto es a lo que se refiere la Biblia, específicamente este texto de personas que una vez entraron a la iglesia. Oh, qué bonito, escucharon el mensaje, qué bueno, qué vida tan diferente. Participaron, inclusive cantaron juntos con nosotros y hasta en algún momento leyeron la Biblia junto con nosotros y tuvieron una identidad que no era la verdadera. ¿Podemos evitar eso? Yo no lo puedo evitar, nadie lo puede evitar. Jesucristo tampoco lo evitó con Judas. Y esto quiere decir que estas personas eran cristianas. Vamos a analizar qué es lo que quiere decir que dice recayeron. Recayeron no es lo mismo que caer. Caer es un momento en el cual el cristiano es frágil y cayó. Pero cuando una persona cae y cuando una persona se levanta, difícilmente vuelve a caer. Porque sabe cuánto se sufrió, cuánto le dolió esa caída, ensuciar la imagen que había en él de la persona de Jesucristo, de su Salvador. Pero aquí habla en el versículo 6, dice, y recayeron. Son personas que están cayendo constantemente. Son personas que no son cristianos. Ven a la iglesia como una tradición, aun cuando sean iglesias protestantes. Se puede ver la iglesia, algunos mirarlo, una tradición de ir los domingos, de ir a algún programa especial. Sí, existe en todos los lugares y en todos los momentos. Y en todas las iglesias hay personas que van por tradición, pero no por convicción. Y estas son las personas que no, bajo ningún concepto, prevalecen en la fe. ¿Por qué no prevalecen en la fe? Porque no hubo raíces. Porque esa semilla cayó a la orilla del camino. Esa semilla cayó a la orilla del terreno. Esa semilla cayó en pedregales. Esa semilla cayó entre espinos. Lo que sí podemos estar seguros es que la semilla que cae en buena tierra, esa crece, germina y da frutos en abundancia. Pero no todos. No todos bajo ningún concepto. Por eso aquí la palabra recaer es la palabra parapesonta en griego y significa lo mismo que un personal paramédico. Es un personal que trabaja en un hospital de carpintero, de mantenimiento, pero no es médico, es un paramédico. Es una persona que trabaja en una unidad militar, pero no es militar. Es carpintero, es albañil, es cocinero. Trabaja ahí, pero no es militar. Es un paramilitar. Bueno, un parapesonta es una persona que está dentro de una iglesia, pero no es cristiano. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios respecto a esto? Dice la palabra de Dios que salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros.
salieron de nosotros porque realmente ellos no eran de nosotros, ni eran convertidos, ni estaban prestando un servicio de adoración a nuestro Dios con la devoción de un redimido, de un salvo. Estaban con un objetivo, menos el objetivo de servir a Dios por lo que hizo en la cruz con su Hijo Jesucristo, en su plan perfecto para darnos salvación. ¿Qué seguridad entonces yo tengo de mi salvación? ¿Qué seguridad yo puedo tener de mi salvación? En el libro de Tito, capítulo 3, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si esto ocurre en tu vida, si esto nos pasa a nosotros, difícilmente que la seguridad de un Dios que no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta, nosotros dejemos y abandonemos a nuestro Dios. Cuando probamos de esa agua y de nuestro interior empiezan a salir, a verter ríos de agua viva, el que prueba de un agua viva, que es totalmente al agua que está estancada en el mundo lleno de parásitos y de pecado y de todo mal, difícilmente usted querrá volver a probar de esa agua de la esclavitud, cuando hay una agua que te regenera y te da vida y vida en abundancia. Por tanto, hay una plena convicción y una plena seguridad de lo que Cristo hace en nosotros, en nuestras vidas. Como dice Filipenses 1:6, y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no te toma para después abandonarte, te toma, trabaja contigo, lucha contigo, te das cuenta del viejo hombre, lo que está haciendo contigo y cuán importante y cuán necesaria para tu vida, para tu felicidad, para tu gozo y los que te rodean es abandonar el viejo hombre. Y el Señor trabaja contigo y no te abandona hasta hacer de ti de tal manera, lo que dijo Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. El Señor es un Dios fiel. Y Dios no es fiel porque nos envía la comida, porque nos envía el agua, porque nos envía salud. Dios es fiel porque su palabra es fiel. Y Él es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos toma de la mano para nunca jamás dejarnos. Esa es la seguridad, ese es el Dios de la Biblia. Pero la Biblia no habla de un Dios que te toma, te salvó y después te quita la salvación. Eso lo hacemos los hombres y es parte de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Pero Dios no. Pero Dios es un Dios firme. Dios es un Dios que podemos confiar en Él, en las buenas, en las malas, en todo momento. Dios nunca nos abandona. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, y mayor que todos es Él, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando yo escucho ese texto, nadie, ni nosotros mismos, porque, ¿sabes? Dejamos de ser nosotros nuestros dueños, el capitán de nuestras vidas, y ahora es Jesucristo. ¿Quién nos podrá arrebatar de la mano de Dios? ¿Alguien podrá? Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Y ¿sabes? Esto no depende de una emoción. Hay días, ya lo he dicho, que nosotros nos levantamos bien, pero hay días que nos levantamos mal. Entonces ya la salvación no es por Jesucristo. Entonces la salvación es por nuestro estado de ánimo. Pero si fuera por nuestro estado de ánimo, estuviéramos completamente destruidos, embarcados. No hay seguridad, porque eso es parte de la naturaleza de un hombre caído. Pero la naturaleza de un Dios firme nos dice esto: nadie nos puede arrebatar de nuestra mano, ni tus conceptos, ni tus principios, porque la fe es fundada específicamente en las Escrituras. La seguridad de nuestra salvación. No hay un solo texto, ninguno, que pueda decir que Dios nos abandona, que Dios nos dejó. Bueno, usted dirá, bueno, pero en el Antiguo Testamento ahí podemos ver que en momentos y ocasiones Dios abandonó a Saúl, Dios abandonó a Sansón. Espérate, vamos a interpretar que estaba Israel bajo la ley. El concepto de gracia y de salvación en Jesucristo, esto es completamente diferente. Mire, cuando Dios las apostó todas por ti es porque tiene un plan y un propósito contigo, y el que comenzó en nosotros, lo vimos en el texto anterior, Efesios 1:6, Él trabajará y comenzará la obra y la terminará en perfección y en bendición para tu vida. Dios nunca ha perdido una batalla.
Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y dice en la palabra de Dios lo siguiente, en Juan 5:24, dice la Biblia lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la seguridad que tenemos nosotros en el Señor. ¿Qué cosa es fácil en esta vida? Si para ti algo es fácil, nada en esta vida es fácil. También los caminos del Señor se nos hacen difíciles en ocasiones. Para ahí es donde entra tu decisión. Ahí es donde entra nuestro amor y nuestra adoración al Señor. Que siendo tentados, que estando siendo probados, nosotros elijamos y decidamos entregar nuestro corazón y dar nuestro paso en la firmeza y en la seguridad del Señor. Por tanto, vamos a terminar con estas palabras del apóstol Pablo. Vamos a terminar en Romanos capítulo 8 y vamos a leer este texto hermoso que nos habla de cuán fiel es el Señor, de cuánto Él nos ama. Pasemos por tribulación, pasemos por prueba, pasemos por dificultades, Él está ahí. Nunca nos abandona y nunca se avergüenza de nosotros, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Él nos redimió, Él nos alcanzó, Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos conoce, Él sabe que sin Él no somos absolutamente nada, pero nos promete algo, que estaremos en sus brazos y en sus manos y estaremos en puerto seguro cuando nosotros podamos entender y comprender quién es el Dios que nosotros tenemos, quién es el Salvador el que nosotros tenemos y cuánto nos ama y cuánto nos anhela y cuánto nos protege. Por tanto, dice en el versículo Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie nos puede separar. El sacrificio de Jesucristo por ti fue perfecto. Confía. Y que puedas tener la plena convicción que la seguridad de tu salvación no depende de ti. Depende de que prometió, de que fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó. Esa debe ser tu confianza. Esa debe ser tu fe. Esa debe ser tu plena confianza en los brazos de un Dios que nunca te abandonará. Que Dios te bendiga. Quiero orar por usted. Padre amado, en esta hora pido la bendición para cada persona que está viendo, Señor, este mensaje y permite, Padre, que pueda vivir con la plena satisfacción y el gozo de que su salvación y su comunión contigo, nada ni nadie, Señor, se la arrebatará ni la quitará. Porque cuando tú das, nadie, Señor, puede traspasar la línea de lo que tú has hecho. Tú has prometido que nadie nos puede arrebatar de su mano y por tanto, mi Dios, seremos completamente seguros de la salvación que nos has regalado. Una vez más, gracias. En Jesús, amén. ¿Y qué vamos a ver nosotros el próximo estudio bíblico? Algo muy interesante. El cristiano, la nueva criatura y el sábado. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Les invitamos para que pueda estar con nosotros y pueda escuchar qué nos dice la Biblia en cuanto a Jesucristo y la plena satisfacción de que estamos en Él y de que Él es suficiente. Dios le bendiga. Feliz día.